Hola a todos. En este video vamos a hablar de las diferentes causas que pueden alterar el número de cada tipo de leucocito en sangre. Vamos a ver qué puede alterar el número de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Ya hemos tratado en otro video en más detalles las causas que pueden producir un aumento en neutrófilos, es decir, una neutrofilia, y una disminución de estos, es decir, neutropenia. Así que solo mencionaremos las diferentes causas, pero no repetiremos toda la explicación de cada proceso para los neutrófilos. Bien, empecemos. Empecemos entonces con los neutrófilos. Podemos resaltar tres causas principales de aumento del número de neutrófilos en un animal, es decir, de neutrofilia. Puede ser una neutrofilia fisiológica. En este caso, la excitación o el miedo pueden provocar la liberación de epinefrina, conocida también como adrenalina. Esto resulta entonces en un incremento en neutrófilos, gracias al movimiento de los neutrófilos del pool marginal hacia el pool circulante. También, la neutrofilia puede ser una neutrofilia de estrés. ¿Por qué la llamamos de estrés? Pues porque la hormona principal del estrés es el cortisol. Entonces, en caso de incremento de esta hormona, por sobreproducción del cuerpo o bien por administración exógena, habrá una movilización del pool de almacenamiento de la médula ósea y del pool marginal hacia el pool circulante, produciendo consecuentemente una neutrofilia. Y por último, la neutrofilia puede ser causada por una inflamación o una infección. Hay un aumento del número de neutrófilos porque el cuerpo intenta combatir la inflamación o la infección. Ahora, para la neutropenia, habíamos separado las causas en 4 categorías. El descenso en neutrófilos puede ser causado por una disminución de la producción, como es el caso en la mieloptisis. Esto es cuando la médula ósea se hace invadir por otro tejido, como es el caso en algunas neoplasias, impidiendo una producción suficiente para sostener la necesidad del cuerpo. También, una neutropenia puede ser ocasionada por una destrucción o inhibición de las células madres, como es el caso en la parvovirosis o en algunas reacciones idiosincráticas a fármacos. También, el número de neutrófilos disminuye cuando el pool circulante migra hacia el pool marginal. Esto es el caso en reacciones anafilácticas o en casos de endotoxemia. Y finalmente, la cuarta categoría es un alto consumo tisular. Esto puede ser el caso en inflamaciones sobreagudas o infecciones, por ejemplo, por bacterias biogénicas, consumiendo entonces los neutrófilos más rápidamente que están producidos. Vale, ahora veamos qué puede afectar a los linfocitos. Primero cabe recordar que los linfocitos B maduran en la médula ósea, pero los linfocitos T, ellos, maduran en el timo. Una vez maduros, son liberados a la sangre para alcanzar los tejidos linfáticos secundarios como el vaso y los nódulos linfáticos, donde están entonces para reconocer posibles antígenos que hayan entrado en el cuerpo del animal. Se establece entonces como un ciclo de circulación de estos linfocitos entre los órganos linfoides, los vasos linfáticos, la sangre y los tejidos no linfoides, lugar donde pueden ir a combatir una infección, por ejemplo. En la sangre, los linfocitos también se dividen en un pool marginal adherido al endotelio del vaso y un pool circulante, libre en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuando hacemos un recuento de linfocitos tras una toma de sangre, calculamos el número de linfocitos del pool circulante de la sangre. Entonces, ¿cuáles son las causas de linfocitosis? Como para neutrófilos, existe la linfocitosis fisiológica, en la cual una alta liberación de adrenalina provoca el incremento en linfocitos. Esto se debe primero al aumento del flujo sanguíneo provocado por la adrenalina,
movilizando el pool marginal hacia el pool circulante. El cuerpo interpreta esta señal de liberación de adrenalina como una preparación a huir, a hacer algún ejercicio importante. Por lo tanto, es necesario incrementar el flujo sanguíneo para llevar suficiente oxígeno a los músculos para poder realizar este esfuerzo intenso. Y este incremento en el flujo sanguíneo viene a despegar, entre comillas, los linfocitos del pool marginal. Además, ocurre una contracción esplénica, es decir, una contracción del vaso, liberando entonces los linfocitos almacenados ahí, pero con ellos liberando glóbulos rojos y plaquetas, pudiendo provocar un incremento en estos. Y también la adrenalina impide el almacenamiento de los linfocitos en los nódulos linfáticos. Todos estos hechos participan entonces al incremento de linfocitos circulantes en la sangre y provocan una linfocitosis. Otra causa de linfocitosis es una inflamación crónica. En estos casos, el cuerpo responde con lo que se llama una estimulación antigénica, es decir, la entrada de antígenos en el cuerpo del animal va a provocar una multiplicación de los linfocitos en los nódulos linfáticos, que luego circularán en la sangre para ir a combatir en el sitio de inflamación. Puede ocurrir, por ejemplo, en casos de infestación por Ehrlichia, Trypanosoma o también Leishmania. Una pequeña cosita que puedes notar es que estas linfocitosis pueden ser acompañadas por una anemia de enfermedad inflamatoria, ya que tenemos una inflamación. Y este tema ya lo hemos tratado en el video sobre las anemias no regenerativas. Otra causa de linfocitosis es en caso de hipoadrenocorticismo, o también conocido como el síndrome de Addison. Esta enfermedad es caracterizada por una falta en producción de glucocorticoides como el cortisol y en mineralocorticoides como la aldosterona por las glándulas suprarrenales. Normalmente, el cortisol secuestra los linfocitos circulantes en los nódulos linfáticos, listos entonces para reconocer cualquier ataque del organismo. Entonces, en caso de falta de cortisol, puede haber un incremento en linfocitos circulantes ya que no hay secuestro en los linfonodos. De hecho, la ausencia del leucograma de estrés, es decir, que no haya neutrofilia con linfopenia en un paciente presentando claros signos de enfermedad o de shock, puede justamente ser indicativo de un síndrome de Addison. Pero esto será tema para otro video. Podemos identificar la pseudolinfocitosis. La pseudolinfocitosis es debida a que los rangos de referencia del recuento de linfocitos realmente son basados sobre datos en animales adultos y no jóvenes. Por lo tanto, puede aparecer en el leucograma de un cachorro una linfocitosis cuando realmente no hay. Aparece solo porque el rango de referencia no es el adecuado. Finalmente, existen las linfocitosis neoplásicas. Neoplasias como leucemia linfocítica crónica o bien aguda y linfoma pueden provocar una sobreproducción de estos linfocitos. Vale, ahora que hemos visto las causas de linfocitosis, veamos las causas de linfopenia. La primera que podemos citar es el estrés. La alta presencia de cortisol, como dicho antes, va a atraer los linfocitos hacia los nódulos linfáticos, donde esperan entonces una presentación de antígenos. Se quedan secuestrados dentro y en casos de cronicidad o de muy altos niveles, puede ocurrir hasta lisis linfocitaria, es decir, muerte de los linfocitos. Otra causa de linfopenia es la inflamación aguda, asociada o no a una infección. Se cree que es debido mayoritariamente a una liberación de cortisol. Ocurre especialmente en casos de infección por parvovirus, peritonitis infecciosa felina o PIF, moquillo canino, entre otros. Hemos dicho que los linfocitos circulan entre la sangre, el sistema linfático y los tejidos. Por lo tanto, si hay pérdida de linfa,
se pierde con ella los linfocitos que contiene. La difusión de quilo, es decir, la salida de linfa fuera de los vasos linfáticos, puede causar, por ejemplo, un quilotórax. Aquí, el líquido linfático se derrama en el espacio pleural, entre el pulmón y la pared torácica, perdiendo con ello los linfocitos. Y por último, podemos citar la hipoplasia linfoide. La hipoplasia linfoide básicamente quiere decir que hay una falta en tejido linfoide sano y entonces en linfocitos. Por ejemplo, la quimioterapia puede ocasionar la muerte de los linfocitos. También en el caso de linfadenopatías generalizadas, cuando el tejido linfoide se ve reemplazado por otras células, como en ciertos linfomas o durante una linfadenitis, pues lógicamente hay menos espacio para linfocitos y se produce una linfopenia. Pasemos ahora a los monocitos. Solo vamos a tratar de la monocitosis, ya que la monocitopenia no tiene relevancia clínica. Los monocitos, como los linfocitos, no tienen pool de almacenamiento en la médula ósea, pero en la sangre se pueden identificar claramente dos pools, el pool marginal y el pool circulante. Como las neutrofilias, el estrés, es decir, una alta cantidad de cortisol en el cuerpo, puede provocar monocitosis, especialmente en el perro. El cortisol provoca una disminución de la expresión de las moléculas adhesivas de los monocitos del pool marginal, impidiendo entonces la adherencia al endotelio y por lo tanto aumentando los monocitos circulantes. La monocitosis puede ser causada también por una inflamación o una infección, crónica o aguda, porque las citoquinas proinflamatorias liberadas por el sitio de inflamación estimulan la producción de monocitos para poder combatir esta inflamación o esta infección. Es el caso también en la necrosis. La célula principal para la limpieza de tejido necrótico es el macrófago, y un macrófago es realmente un monocito que ha salido del torrente sanguíneo hacia el tejido. Por lo tanto, en casos de necrosis, la demanda en monocitos está aumentada. Otra causa de monocitosis es una compensación a una neutropenia. Cuando hay una neutropenia crónica, pues el cuerpo va a intentar aumentar la producción en neutrófilos para compensarla. Pero como los neutrófilos y los monocitos poseen un progenitor común, la estimulación de producción de los neutrófilos también provocará una estimulación de la producción de monocitos, resultando entonces en una monocitosis. Los monocitos vistos, pasemos ahora a los eosinófilos. Eosinofilias pueden ser causadas por la presencia de parásitos. En efecto, los eosinófilos son las células inmunitarias específicas para combatir los parásitos, pero en algunos casos de infestación del lumen intestinal, los parásitos pueden no provocar una eosinofilia. Otra causa mayor de eosinofilia es la reacción alérgica. La reacción alérgica es una hipersensibilidad del sistema inmune que se desarrolla frente a un alérgeno, como es el caso en la dermatitis alérgica por pulgas o el asma felino, por ejemplo. Cuando el alérgeno entra por primera vez en el cuerpo, este viene a sensibilizar los mastocitos y a las exposiciones consecuentes, los mastocitos ya sensibilizados van a liberar una molécula llamada interleucina 5, la cual estimula la proliferación de los eosinófilos y entonces provoca una eosinofilia. Siguiendo el mismo proceso de estimulación por la interleucina 5, algunas neoplasias pueden provocar una eosinofilia como los tumores de mastocitos y algunos linfomas. También se han reportado casos de eosinofilia en algunos pacientes con hipoadrenocorticismo. Al contrario, las eosinopenias no son muy indicativas. Pueden ser asociadas a una respuesta de estrés, inflamaciones o infecciones agudas, o también a altas concentraciones de catecolaminas. Para terminar, las basofilias tienen las mismas causas que las eosinofilias, a la excepción del hipoadrenocorticismo, es decir, parásitos
hipersensibilidad y neoplasias. En resumen, los diferentes tipos de neutrofilia son fisiológica o inducida por epinefrina, de estrés o inducida por corticoides y de inflamación. Las causas de neutropenia son disminución de la producción en casos de mieloptisis o fármacos, destrucción o inhibición de las células madres como con parvovirosis o en caso de reacción idiosincrática a ciertos fármacos, migración del pool circulante al pool marginal en casos de reacción anafiláctica o endotoxemia y un aumento en el consumo tisular en caso de inflamación sobreaguda. Ahora, las causas de linfocitosis son liberación de adrenalina en caso de linfocitosis fisiológica, inflamaciones crónicas, hipoadrenocorticismo, un rango de referencia en las máquinas no adaptado a cachorros, dando lugar a una pseudolinfocitosis y por fin algunas neoplasias. Las linfopenias pueden ser causadas por altas concentraciones en glucocorticoides, conocida como linfopenia de estrés, inflamación aguda, pérdida de linfa y hipoplasia linfoide. Para el recuento de monocitos, solamente las monocitosis son clínicamente relevantes y las causas pueden ser una alta concentración en glucocorticoides, el estrés, mucho más común en perros, también inflamaciones o infecciones, necrosis y casos de compensación de neutropenia. Finalmente, hemos visto que las causas principales de eosinofilia y basofilia son parásitos, reacciones alérgicas y neoplasias. Y también algunos casos de hipoadrenocorticismo pueden provocar eosinofilia, pero no se ha visto asociación a basofilia en estos casos. Muchas gracias por haber mirado este video. Espero que les haya resultado útil y aquí les dejo las fuentes usadas para realizar las búsquedas.